million people to more conservative estimates of about 600,000 people were deported to Mexico in the years following the Great Depression. What were like the reasons? Well, it was mostly about economics, right? The U.S. was it was in the midst of a global depression, and many of the reasons that were employed back then were that they were sort of serving as labor competition for people. In some cases, I'm thinking here of the work of Emily Abel, I believe, who talks about a tuberculosis scare under the guise of disease and tuberculosis that served as a pretext for deportation. And if we sort of fast forward to the 1950s, especially 1954, we have there Operation Wetback, where if we follow the arguments of Juan Ramon Garcia, upwards of 1.4 million Mexicans were deported in that particular operation, which was, by the way, headed by a military official of the U.S. And the list continues. And to go to your point of what you said right now, this new round, I would call it, this new round of deportations, in fact, actually began a few years after 9/11, most notably under President Bush. If you recall, back in 2003 to about 2008, President Bush had implemented these very publicized and very mismanaged deportation raids on various meat plants, factories, and other businesses that had hired undocumented migrants. When President Obama came in 2008, those particular deportation raids, they stopped. But he did something very different, which is that he began to sort of ratchet up the regime. And now, as you pointed out, President Obama shares the dubious distinction of being the president that has deported more immigrants to date, I believe, 1.5 million in his first term. And the vast majority of those individuals actually have no criminal record. So to my way of thinking, Leo, I mean, if you look at the deportations and those repatriations during the 19th century, which I examine, and you see a consistency of these processes and these patterns, and then you turn to the next century and you see these escalating, I mean, it leads one to the conclusion, right, and it leads one to ask the question of why have Mexicans in the U.S., why have they been the victims of the largest mass expulsions in U.S. history? And so I believe that the book in part informs, at least provides a background to these contemporary deportation raids that are taking place today. I think it provides, as it were, a genealogy of Mexican expulsions during this time. Okay, let me translate that into Spanish. Claro que sí. Bueno, entonces le pregunté a profesor José Ángel Hernández, de aquí del Departamento de Historia de la Universidad de Massachusetts, que a mí me parece también un poco interesante como hablar de cuál es la relación del libro, que se centra sobre la repatriación de mexicanos en el siglo XIX, en las décadas posteriores a la Guerra México-Americana, con la repatriación que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Que ha habido más o menos como 1,5 millones de deportados en la administración de Obama. Y él me decía que, bueno, para empezar, yo creo que la larga historia de deportaciones debería de como que levantar como interés, porque pues ha estado allí, ¿no? Él hablaba de que se pueden documentar expulsiones desde 1836 y hay como un patrón en el que donde había migración predominantemente de europea, había empezado a haber como estas expulsiones, ¿no? Por ejemplo, se acusó en el siglo XIX de colaboración con los esclavistas a los mexicanos y ese fue un pretexto para deportar. Y el patrón siguió, ¿no? Hasta el siglo XX, por ejemplo, en 1929, ahí es cuando fue la crisis económica. Hay estimados que van de entre los 600,000 al 1,000,000 de mexicanos deportados. Yo le preguntaba ahí cuáles habían sido las razones y bueno, él decía que se arguía que eran una competencia para los trabajadores. También otra interpretación, otro pretexto fue el de
correspondían a la población americana, o estadounidense, mejor dicho, ¿verdad? Y en esos estudios, por ejemplo, el que dice de 1 millón de personas, ¿verdad? Ha llegado a unas conclusiones donde dicen que el 60%, ¿verdad?, de esos millones fueron en realidad ciudadanos estadounidenses. Ahora, esos números, ¿verdad?, siguen siendo un poco, ¿cómo te diré?, interpretados y reinterpretados, pero creo que la ficha sigue igual. Y bueno, y siguiendo con la historia, luego, por ejemplo, si seguimos la investigación de Juan Ramón García, claro, en 1954 fue la operación que en español se traduciría espalda mojada, claro, la operación Wetback, y allí más o menos, según Juan Ramón García, hubo 1.4 millones de deportados. Y bueno, y entonces la historia continúa. Hoy en día ha habido una nueva ronda de deportaciones, ¿no?, que estamos viviendo. José Ángel comentaba que empezó unos pocos años después del septiembre 11, básicamente bajo la administración del presidente Bush, que empezaron a haber estas redadas de deportar gente. Y bueno, y con Obama las redadas pararon, pero solo las deportaciones continuaron, ¿no? Él comentaba que Obama tiene la dudosa distinción de haber deportado la mayor cantidad de gente en la historia, que es 1.5 millones. La mayoría son gente que no tiene récords criminales. Y bueno, y entonces él decía que pues allí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué los mexicanos han sido víctimas de la más grande expulsión en masa en la historia de los Estados Unidos? Y él decía que su libro provee por lo menos como el background necesario el background en español se dice como los antecedentes, claro, para entender eso, ¿no? Provee por lo menos como la genealogía de esta expulsión en masa, que como él dice es la más grande en la historia de los Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción. ¿Cuál es la siguiente que vamos a escuchar, José? Esta es otra canción de Esteban Jordán. Y es su versión de una canción famosísima de México, o sea, ¿verdad? Del país, que se llama Mucho Corazón. Muy bien. All right, so let's